En este vídeo vamos a comenzar el desarrollo, entramos en materia. Y a pesar de que al principio, estoy seguro, os va a resultar bastante complejo, poco a poco nos iremos familiarizando con las técnicas y los comandos. Entonces no os preocupéis, ya os digo, si al principio resulta un poco inaccesible el desarrollo de esta tecnología, es normal, nos ha pasado a todos y la mayoría hemos seguido adelante. Bien, entonces hay esperanza. Bueno, lo que quiero enseñaros a continuación es la creación de un activity. Bien, entonces vamos a empezar por lo más sencillo, que es tener claros los conceptos. Punto número 1. Yo voy a trabajar con estos tres archivos para crear un nuevo activity. El manifest. ¿Por qué? Pues porque todo activity debe aparecer declarado aquí. Fijaos que este activity lo que está haciendo es mediante un intent, que es algo que va a aparecer mucho a lo largo de este curso, está cargando el main. Básicamente lo que sucede en este fragmento de código es que le decimos a Android: cuando ejecutes me vas a cargar el activity principal. Bien, este es mi activity principal y se muestra mediante este layout. Pues yo lo que quiero a continuación es crear un activity propio y que muestre otro layout distinto. Entonces, los activities los debemos entender como pantallas, ¿de acuerdo? Si yo tengo una aplicación, la pantalla de bienvenida es un activity. Si le doy un botón y me aparece un formulario para enviar un correo, eso es otro activity. Si le doy a un botón para guardar esos datos y paso a otra pantalla, eso es otro activity. Esa es la forma en la cual debemos entenderlos. Entonces, vamos a seleccionar el paquete con el cual estamos trabajando, clic en el segundo botón y le decimos nuevo. Y le vamos a pedir que nos cree una nueva clase. Bien, esta clase yo la voy a llamar pantalla 2. Pantalla 2. Y va a extender de la superclase, hacemos clic en Browse y decimos Activity, esta de aquí, Activity de Android.app. La seleccionamos y no marcamos el mainstream, por supuesto. Una vez que lo tenemos, hacemos clic en Finish. Bien, se abre pantalla 2. Estupendo. Bien, lo siguiente que hacemos es, dentro de este activity, tenemos que pedirle que nos muestre un layout distinto. ¿Y cómo lo hacemos? Empezamos escribiendo onCreate y vamos a presionar a continuación control y espacio. Fijaos que aparece desplegada esta lista, marcamos la primera opción. Bien, esta de aquí. Entonces todo el código se genera a continuación. Claro, nosotros de momento no contamos con un layout, entonces es algo que tenemos que crear. Vamos a guardar este activity aquí y a continuación, fijaos que por aquí debe aparecer este icono, el New Android XML File. Bien, hacemos clic en él y lo que a continuación vamos a hacer es crear una nueva pantalla, es decir, la interface, el layout. Lo voy a llamar pantalla 2, fijaos que lo pongo en minúsculas y le voy a dejar el linear layout. Hago clic y listo, ahí lo tenemos. Entonces, una vez que tengo esto, voy a poner algún elemento que me permita distinguir esta pantalla de la otra. Tengo aquí el text view, vamos a cambiarle este texto. Fijaos, si me pongo encima de este elemento, a continuación en el panel de propiedades tengo el campo text. Bien, pues yo le voy a decir que esto es pantalla 2. Y esto es solo para una prueba, porque estos parámetros, estas propiedades, las vamos a definir siempre con variables. Bien, nunca lo vamos a hacer como lo estamos haciendo a continuación, pero para este ejemplo nos sirve. Una vez que tenemos esto, vamos a ver el XML, lo guardamos y fijaos, ya tenemos pantalla 2 en su XML. Tenemos el activity, que es más o menos lo que tenemos aquí. Tenemos un XML para este activity y tenemos el activity en sí. Entonces, en este primer XML, en el de Hello World, lo que voy a hacer es añadir un botón. Bien, lo podéis poner donde queráis. Fijaos en el ID de este botón, que dice botón 1. Eso es algo que debemos recordar. Y a continuación, lo que vamos a hacer es que este botón de aquí redirija a este layout, a pantalla 2. ¿De acuerdo? Si queréis, lo podemos centrar. Podemos centrar horizontal. Vamos guardando y ahí lo tenemos. Bien, os explico cómo se hace.
pasamos a la activity principal, ¿de acuerdo? Y una vez que estamos aquí, r.layout, nos vamos a situar después del punto y coma. A continuación vamos a llamar al botón. ¿Cómo lo hacemos? Decimos button y le damos un nombre. Este nombre va a ser la referencia, ¿bien? Entonces la referencia va a ser pantalla 2, para que yo sepa que el botón me va a redirigir a pantalla 2. A continuación, entre paréntesis, button, y vamos a pedirle que nos encuentre el botón. Para que nos encuentre el botón decimos find, vamos a presionar control espacio y fijaos lo que sucede, que él lo completa, dice find view by ID, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que facilitarle esa ID. Entonces decimos r.id. Y debe aparecer el botón. Si no aparece el botón aquí, es porque este archivo no está guardado, entonces no lo detecta. Guardamos el archivo, control S, comando S, volvemos aquí, vamos a volverlo a intentar y fijaos que ahora sí aparece el botón 1. Entonces simplemente hacemos doble clic sobre él y listo. Terminamos la línea con punto y coma. Entonces ahora, pantalla 2 es la referencia del botón 1. Fenómeno. ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer? Bueno, pues lo siguiente que debemos hacer es pedirle que cuando se haga clic en pantalla 2 yo sea redirigido, obviamente, a pantalla 2. ¿Y cómo hacemos esto? Lo primero que hacemos es llamar a la referencia, que es pantalla 2. ¿De acuerdo? Una vez que lo tenemos, decimos punto y vamos a escribir set on click listener, bien, que es este de aquí. Entonces, doble clic y fijaos, automáticamente él introduce, hay un valor, pero yo voy a modificar ese valor. Este valor de aquí a mí no me sirve. Vamos a decir new y a continuación on click listener. Este es el que necesitamos. Fijaos que él va autocompletando. Importante, paréntesis, abrimos. Vamos a presionar control 1 porque así él nos va a dar algunos arreglos y fijaos, aquí tenemos que importar el onClick Listener. Bien, hacemos clic y desaparecen esos errores que teníamos en un principio. Aquí vemos que tenemos otro sintaxis error y es que aquí no hemos terminado con punto y coma. Ahora sí está el código correcto. Pues lo siguiente que debemos hacer es cargar la pantalla 2. Es decir, punto número 1, creamos una referencia del botón. Punto número 2, le pedimos lo que tiene que hacer cuando se haga clic. Punto número 3, introducimos aquí lo que ha de suceder. Lo que ha de suceder es que nosotros vamos a iniciar un activity. Yo voy a ir presionando control espacio. Cada vez que veáis esto, es que lo estoy haciendo, ¿de acuerdo? Entonces así no tengo que estar diciendo todo el rato control espacio, control espacio. Dicho esto, queremos comenzar un activity. Y fijaos lo que aparece aquí. Aparece un intent. Bien, si yo voy al manifest, fijaos lo que hay aquí. Es un intent. Y esta que es la llamada a el activity principal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es también una llamada a la activity principal. Start activity y le decimos new y a continuación vamos a escribir intent y lo siguiente que debemos hacer es especificarle, por un lado, quién pide ese activity y después decirle a qué activity me ha de redirigir. Entonces, ¿quién está pidiendo el activity? El main activity, el activity principal. Bien, y se coloca así, mainActivity.this. A continuación, separado por coma y espacio, el activity al cual queremos redirigir. Pantalla 2. Bien, pantalla 2. Y vamos a decir punto class para llamar a la clase. Una vez que lo tenemos, nos da de nuevo un error, si es sintaxis, punto y coma al final, y listo. Con esto tenemos esa primera llamada. No obstante, todavía tenemos que hacer algunas configuraciones más para que ese botón pueda llamar y que el teléfono lo ejecute correctamente. ¿Por qué? Pues porque todo activity, como os decía, debe aparecer en un XML. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es una pequeña pausa para que hagáis esta parte. Y una vez que la tengáis, pasamos al siguiente vídeo donde vamos a terminar el código que me redirija a la siguiente pantalla.